El Museo Alcázar de Colón presenta ese gran historiador como lo es don Manuel García Arévalo, miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Nos va a presentar la historia del Alcázar de Colón, un monumento histórico y político muy importante de nuestro país. El Palacio Virreinal de don Diego Colón es sin lugar a dudas la edificación civil más importante de la República Dominicana y de la isla de Santo Domingo, rivalizando en importancia con la Catedral Primada de América. Fue edificado a la llegada del virrey y de su esposa, doña María de Toledo, hacia 1510-1511. Realmente fue la casa morada de la familia Colón por varias generaciones. En ella nacieron los hijos de los virreyes, entre ellos Luis Colón y Toledo, que fue el tercer virrey y gobernador de Indias, ¿no? Realmente la importancia arquitectónica constituye a este edificio, lo hace una verdadera joya de los monumentos de la época colonial que atesoramos en nuestra ciudad primada. Al punto de que en Cuernavaca, México, cuando el conquistador Hernán Cortés quiso hacer su palacio, hizo uno muy semejante en cuanto a fachada y dimensiones del Palacio Virreinal de Diego Colón, que era un claro ejemplo de la importancia política y administrativa que tuvo Santo Domingo, la isla de Santo Domingo, en el umbral de la colonia y la introducción de la civilización española en América. El Palacio de Diego Colón fue, como digo, la casa donde vivió la familia Colón y donde María de Toledo murió, porque don Diego Colón murió en España hacia 1526, pero doña María le sobrevivió unos 20 años más. Ahí en el palacio ella escribió su testamento, muy importante, porque en ese testamento queda claro que en el presbiterio alto de la Catedral de Santo Domingo estaban enterrados los dos almirantes, el almirante viejo don Cristóbal y su hijo don Diego, y doña María quería que la enterraran a los pies, al frente de los almirantes, a los pies de su señor don Diego. Ese testamento lo firma ella en 1547 y muere al año siguiente, en el 1548-49. Realmente, como digo, es una joya que se presta para la inspiración de la poesía. Se vislumbra ahí también los avatares que tuvieron la familia Colón con la corona española en relación a los títulos, ¿no?, que en algunos momentos entraron en consideración, revisados por la colonia. Realmente, como digo, arquitectónicamente es una joya. Durante la Revolución de Abril del 65, el palacio fue seriamente afectado por los obuses, ¿no?, de las fuerzas interventoras. Había sido restaurado por Javier Barroso en la década del 50. Una restauración que contemplaba la ambientación museográfica del palacio. Y con tal motivo, aprovechando las buenas relaciones que existían entre Francisco Franco y Rafael Trujillo, España permitió que vinieran a Santo Domingo una cantidad de objetos de arte, tapices del siglo XVI, mobiliarios de la época, de una gran importancia para poder ambientar museográficamente el Palacio de don Diego. Hoy en día sería imposible de que un país permitiera el trasiego de esas riquezas que atesora el Alcázar. De ahí la importancia de su conservación. Y como dije, en la década de los años 50, Javier Barroso vino y hizo una restauración. Con Barroso vinieron varios canteros españoles, sobre todo gallegos de la provincia de Orense, y se creó aquí una escuela de cantería para restaurar el palacio que se había mantenido en ruina por varios
yo diría que por más de 200 años. Los historiadores se cuestionan por qué la administración española permitió que el Palacio de Don Diego cayera en ruina, ¿no? No se le dio mantenimiento cuando la familia Colón se traslada de Santo Domingo. Al parecer, siempre hubo celos en que la majestuosidad del palacio era una especie de fortaleza, y la corona española siempre tenía celos, ¿no?, sobre los privilegios que se le habían otorgado a la familia Colón, que además, como se sabe, don Diego Colón estaba casado con doña María de Toledo, Álvarez de Toledo, que era la sobrina del duque de Alba. La casa de Alba en España, desde el punto de vista nobiliario, es una casa que rivaliza en prestigio, ¿no?, con la misma casa Borbón que ocupa la corona española, y con los duques de Medinaceli. Es tal vez la casa de Alba una de las casas nobiliarias más importantes de España y de Europa. De tal manera que evidentemente eso hace que siempre ha habido una gran vinculación entre los colones, los descendientes de Colón, y de la casa de Alba, ¿no? Porque se da el caso de que doña María de Toledo era sobrina, como dije, del duque de Alba, y eso le permitió a Diego Colón recuperar los títulos de sus padres, el título de virrey, almirante y gobernador de Indias. Solo que cuando se le otorgan o se le reconocen los títulos a don Diego Colón, se circunscribieron a los territorios descubiertos por su padre y no a todo el territorio de América, como originalmente se contemplaba en las capitulaciones de Santa Fe entre Cristóbal Colón y los reyes católicos. De todas maneras, el palacio vivió momentos de esplendor, y yo pienso que con la restauración se recobró, ¿no?, su prestancia arquitectónica. La museografía, como digo, es excelente por la calidad de los objetos históricos que hay ahí. Y como decía al principio, con la revolución, el palacio fue castigado por fue impactado con algunas de las bazucas que se tiraron, y se restauró de nuevo en el año 1967 y por la Oficina de Patrimonio Cultural en ese entonces. Hoy en día nosotros tenemos el privilegio de tener una joya arquitectónica de esta relevancia, que pone sobre el tapete y es un claro ejemplo de la posición de primacía y la importancia administrativa, política y económica que tuvo la colonia de Santo Domingo durante los primeros 50 años del siglo XVI. Pienso que como museo es un gran atractivo para la zona colonial, y que las autoridades del Ministerio de Cultura están haciendo un gran esfuerzo para que esta joya arquitectónica que honra a los dominicanos se preserve en las mejores condiciones para deleite de las presentes y futuras generaciones.